Trujillo. Muy buenas noches, Luzmeli. Gracias por tomarnos esta comunicación. Pues hay muchas cosas ocurriendo a la vez. ¿Qué nos quieres compartir de cómo están las cosas hoy allá en tu país? Buenas noches, Olga, muchas gracias. Sí, bueno, realmente ocurrieron muchísimas cosas, sobre todo el fin de semana, y a raíz de la situación que se presentó con Jorge Ramos, bueno, todo se enfocó en la deportación que vivió él hoy, y bueno, y todo lo que es el reacomodo de la oposición o de la propuesta de Guaidó, luego de la reunión del Grupo de Lima, Sí. y ver la preparación para su retorno. Hasta hace unas horas se espera que esté aquí mañana, miércoles, y bueno, la expectativa que hay es que, de acuerdo con algunos voceros gubernamentales, han dicho que merece ser detenido, ¿no? Y de acuerdo con el comportamiento habitual del gobierno de Maduro, eso es lo que pudiese esperarse, aunque ya desde hace bastante tiempo tanto Estados Unidos como la Unión Europea han exigido garantías sobre la integridad física de Juan Guaidó. Luzmeli, ¿cómo es la vida cotidiana en estos momentos en Venezuela? Nosotros, por supuesto, y ayer lo presentamos, las imágenes de la tensión que hay en las fronteras, lo que ocurrió, por supuesto, el fin de semana, el tema de del grupo de militares que desertaron y que se encuentran refugiados en la ciudad de Cúcuta, en fin, todo lo que ha ocurrido con Juan Guaidó. Pero ¿cómo es la vida cotidiana allá en Venezuela en estos momentos? ¿Cómo están las cosas? Fíjate que en estos días salieron unos reportes de algunas personas, yo le digo turistas de la desgracia, tomando videos y fotografías de algunas zonas en donde había snack en los anaqueles de una farmacia. Y entonces yo le decía, bueno, no le llama la atención que esto sea así, y decía que esto era evidencia de que no había una situación de crisis humanitaria en Venezuela. Cuando se habla de que aquí en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja, te la describo fácilmente. Si tú requieres algún medicamento sencillo, Sí. difícilmente lo vas a encontrar en una farmacia, tienes que recorrer 5 o 10 farmacias si es que los encuentras. Por ejemplo, no hay medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, para enfermedades hay gente que ha muerto, aproximadamente 1.500 personas en los últimos semanas, una ONG, por la falta de medicamentos básicos. Si vas a un hospital, siempre le digo a la gente, vaya a un hospital público a que lo atiendan para que vea cuál es la situación. Luego de esto tenemos que sigue la crisis en el transporte debido a distintos factores. Muchos venezolanos en muchas ciudades tienen que caminar muchísimo para poder llegar a su sitio de trabajo. Tienen que caminar hasta 2 horas, 3 horas, porque no pasa transporte público. Luego tenemos lo que llamamos unas burbujas. Yo le digo unas burbujas de bienestar, en el sentido de que son zonas en donde puedes encontrar productos alimenticios, pero mucha gente no los puede pagar. Y luego, bueno, pues vives con el temor cotidiano de la delincuencia. Si estás en muchos de los sitios en Caracas en la noche, no vas a pensar que estás en una ciudad capital de un país. Y así te puedes encontrar centenares de anécdotas. El video que puso Jorge Ramos de una persona comiendo la basura, eso es algo cotidiano que hemos visto en cualquier ciudad de Venezuela. Ves a las personas, incluso hubo sitios, restaurantes, que tuvieron que como que establecer una especie de forma de manejar los desechos para que la gente pudiese comer de esos desechos.
Eso es una realidad en el país. Si necesitas moverte por avión, por ejemplo, Sí, difícilmente vas a encontrar un boleto de un día a otro. Y si lo consigues, tienes que pagarlo en dólares, sí. cuando aquí no hay una economía dolarizada. Y bueno, no hay el dólar no es una moneda oficial de transacción, pero se ha convertido poco a poco en una moneda de transacción. Luzmeli, Y perdón, Luzmeli, te quería dígame. preguntar, porque bueno, vimos lo que ocurrió con Jorge Ramos, pero tú como periodista, ejerciendo el periodismo allá en Venezuela, también te ha tocado, y lo vimos recientemente, pues recibir señalamientos muy duros de parte del régimen de Nicolás Maduro. Sí, pero es que a veces es difícil hablar en lo que uno vive en primera persona. Yo preferiría contarte Claro, también lo que han vivido otros colegas sí. venezolanos que han tenido que salir del país, por ejemplo, Ujú, a escondidas porque son víctimas de persecución, han recibido amenazas creíbles contra su integridad, por ejemplo, claro, o los ataques que todos los miércoles sufrimos muchísimos periodistas que no solamente nos exponen al escarnio, sino a la decisión de cualquier funcionario de agredirnos de la manera como mejor le parezca, porque nos exponen y nos inventan fake news, por ejemplo, y denigran del ejercicio que hacemos, por ejemplo. claro. También te puedo contar de los casos de periodistas mexicanos que no han dejado ingresar al país, o de otros periodistas que han venido al país se han tenido que ir porque también los han perseguido, también les han quitado sus materiales y luego los han amenazado, no con matarlos, Sí. pero sí los amenazan con armas. Ujú, Entonces, el ejercicio del periodismo aquí, salvando la distancia, porque yo sé que el caso de México sí. es un caso muy difícil, es que hay muchísima hostilidad y cualquier periodista se expone, porque ha pasado y eso está documentado, a que lo ataquen físicamente los grupos parapoliciales, Ujú. que lo ataquen los grupos efectivos de la fuerza pública, y en última instancia, sino que los ataquen, los roben y les quiten sus materiales de trabajo. Pues Luzmeli, te agradezco mucho esta conversación. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra mañana. Va a ser un día importante por lo que nos comentabas al principio. Y seguimos conversando con ustedes para estar muy atentos. Muchísimas gracias.